un momento en el que esa ola está creciendo, la Iglesia nos está llamando a hacer surf, por decirlo de alguna manera, y es muy importante que entendamos pues muchas cosas, porque si estamos en la ola adecuada, estaremos en la voluntad de Dios, en lo que la Iglesia nos está pidiendo. Si estamos en una ola del pasado, la ola ya no funciona, la ola ya se murió. Y hay gente que hay que decírselo, oye, que tu ola ya se murió, que tu método ya no funciona, que tu aproximación o tu manera de funcionar funcionaba hace X tiempo, pero eso era otra ola, era otro momento. Hay que discernir y hay que entender cuál es la ola presente. Os voy a contar un sueño que tuvo un amigo que es, pues, predica en muchos sitios, es laico casado y es una persona que, pues, a veces nos comparte, ¿no? Pues cosas que vive. Él soñaba que había como un gran tsunami que iba a venir y él estaba en una tabla de surf. Y entonces él se encontraba en lo alto de la ola, surfeando, y veía a su alrededor todo lo que había. Veía la ola, veía pues ese gran espacio que había hasta el mar, y veía la orilla, y veía las casas y todo. Esa ola, que parecía que iba a venir y que lo iba a arrasar todo, que era una ola muy chula, era una ola en la que había más gente también, como él, y estaban ahí así haciendo equilibrio y tal, y él veía también otra gente que estaba intentando llegar a la ola, y que iba a llegar, veía otros que no llegaban, y veía otros que estaban nadando en dirección contraria a la ola. Y algunos que estaban abajo, que la ola les iba a aplastar, se los iba a comer, ¿no? Pero curiosamente también veía en la orilla gente que llevaba mucho tiempo deseando que viniera la ola. Y había gente de rodillas rezando, pero había gente de rodillas rezando de espalda a la ola. Es decir, mirando hacia tierra en vez de mirando hacia mar, y esa gente les iba a comer la ola también. Había otros rezando en dirección adecuada. Es toda una imagen de algo que pasa en nuestra iglesia. Yo no sé, yo venía aquí a Barcelona, Noemí me conoce yo no sé, de hace 10 no sé, 12 años, así, yo no sé, porque tu niño tenía un año, yo creo, cuando la primera vez que fui a tu casa, yo creo. Para mí fue un terremoto y una ola venir a Barcelona. Hubo una época que yo venía muchísimo por trabajo y luego por grupos de renovación también, por amistad, por cualquier excusa era buena para venir a Barcelona, ¿no? Y veías un deseo en la gente y unas ganas de evangelizar en algunos grupos, una visión, una mirada, y hoy en día a lo mejor Noemí para mí es el link con eso el enlace con eso que se vivía en ese momento. Es una persona que reconozco que yo conocí en ese momento. Hay otras personas que no sé dónde están en la ola. Y hay otras personas nuevas, como podéis ser vosotros, ¿no? El caso es que durante muchos años mucha gente en la iglesia ha estado deseando que pase esta ola de evangelización. Y ha estado en los corazones de muchas personas, pero a lo mejor no lo han visto suceder. Igual que hace 30, hace 40 años, también pasó en otros sitios, en otros momentos, también puede pasar hoy en día. Yo creo que la evangelización tiene muchísimo que ver con este tema de las olas, porque nos recuerda que es Dios quien manda las olas. Es decir, nosotros no inventamos las olas, nosotros no las fabricamos ni hacemos que funcionen. Nosotros simplemente podemos reconocer la acción de Dios en su iglesia, en el mundo en un momento, y subirnos a esa ola, y somos unos privilegiados si nos toca en un momento de ola que va para arriba, porque te puede tocar un momento de ola que va para abajo. Estuvimos en Ponferrada hace no mucho tiempo y hubo una charla muy provocativa que dio un obispo y había gente diciendo, ¿y entonces qué? ¿Yo llevo 30 años perdiendo el tiempo, 40 años perdiendo el tiempo? Y digo, no. O sea, tú has hecho tu labor, a lo mejor te ha tocado un momento en el que no se veía ese fruto y otra gente le toca ver el fruto. Hay unos que siembran, hay otros que recogen. Pero lo que es innegable es que está pasando algo en la iglesia. Hemos vivido una cuaresma de terremoto, ¿no? Hemos vivido el cambio de papa. Un papa, para mí, Benedicto XVI, súper visionario, con un sentido histórico y un sentido de la llamada de Dios hacia la iglesia increíble, que nos ha dejado todo en bandeja para que venga un siguiente papa que todavía parece más revolucionario. ¿Qué está pasando aquí? La iglesia ha hecho un sínodo de nueva evangelización. La iglesia está hablando de nueva evangelización como no se ha hablado en mucho tiempo. Si recordamos la historia de la nueva evangelización, en 1979 es cuando introduce el término Juan Pablo II. Y a principios de los 80 es cuando habla de una nueva evangelización y lo empieza a estructurar. Y ha estado ha estado en la mente de la gente. Todos crecimos sabiendo que había que hacer una nueva evangelización. Pero ¿quién hacía nueva evangelización? Más o menos se ha hecho lo que se venía haciendo siempre. Las cosas no han cambiado. Pero llega Benedicto XVI
y dice, Dicasterio de Nueva Evangelización, vamos a acelerar con este tema. Y no solo acelera, hace un sínodo y hace un final de pontificado que nos ha dejado todos con la boca abierta, en pleno año de la fe. Hay una ola, es innegable. Hay algo que se está moviendo, el Espíritu Santo se está moviendo. Como siempre ha pasado en la historia, cuando hacía falta, el Espíritu Santo, mediante carismas, mediante personas, habla a su iglesia y da un mensaje que es el mismo de siempre, pero contextualizado. Cuando hizo falta una cosa en la iglesia, la suscitó. Cuando hace falta otra, la suscita. Esa es la ola. Y recordemos lo de 1 Corintios 3:6. Lo que dice San Pablo. Yo planté la semilla, Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Si lo aplicamos a las olas, Dios es el que hace las olas. Dios es el Señor, el que mueve el mar. Y a mí me tocó subirme a ella. Pero también podemos decirlo de a mí me tocó plantar, y a otro regar, y a otro recoger. Esto es la historia de la iglesia, es una historia constante. Y es muy importante lo de pensar en el surf, porque cuando uno hace surf, todo es un problema de equilibrio. O sea, cuando uno se sube a la ola, tiene que tener el timing, llegar en el momento adecuado, y tiene que tener el equilibrio adecuado. Y es un problema más de estilo y de equilibrio que de voluntarismo. O sea, uno no se hace surfista por voluntarismo ni se sube a las olas por voluntarismo, sino por adaptarse a lo que es la ola. Y si tú te adaptas bien, la ola te lleva. Y te lleva muy lejos. Cuando falta el equilibrio en la iglesia, todo se descoloca. Un ejemplo en Apocalipsis. Al principio se nos habla de las 7 iglesias y cómo se van desviando. Ha pasado siempre en la historia de la iglesia que si no hay equilibrio, si no ponemos a Jesucristo en su sitio, pues acabamos desvariando de muchas maneras. Nos puede pasar personalmente, nos puede pasar a nuestros grupos. Por eso, para hacer surf hace falta un método, para hacer nueva evangelización hace falta un método, o varios métodos, o métodos. No pasa nada por pensar que la técnica de hacer surf, de montar olas, puede ser adecuada también en este momento. No es cualquier cosa decir esto. Es importante porque a veces el problema de la iglesia es tan simple como que hemos sido educados en otro modelo y no tenemos los instrumentos necesarios para afrontar los retos de este momento en la iglesia. No tenemos la capacidad, tenemos la capacidad, pero no tenemos los instrumentos. Simplemente hay tantas cosas que podrían ocurrir si estuviéramos el equilibrio adecuado, si pusiéramos las cosas en el orden adecuado. Primero primer anuncio, después catequesis. El tesoro ya lo tenemos, aunque sean vasijas de barro. El tesoro de Jesucristo que vive la iglesia. El problema es si sabremos reconocer esta ola y sabremos subirnos a tiempo. ¿Cuántas veces en la iglesia estamos haciendo cosas con mucho afán, métodos, puede ser, pero también programas, también actividades, delegaciones, 1000 historias que hacemos en la iglesia y estamos cansados, agobiados, como el monigote ese, vivimos bajo el peso de todo lo que hacemos y no sabemos por qué lo hacemos al final. ¿Y cuántas veces a Dios le estamos pidiendo una oración que es muy típica? Señor, bendice lo que hago, voy a rezar por lo que hago. Pero la oración verdadera debería ser, Señor, enséñame a hacer lo que tú estás bendiciendo. No se trata de que tú bendigas lo que hago, sino que yo haga lo que tú bendices. Y esa es la gran pregunta de la nueva evangelización. ¿Qué está bendiciendo Dios? Y para eso tenemos a la iglesia y tenemos unos pastores que están apuntando y nos están marcando un camino. Como nunca, yo diría, porque es que son tiempos de aceleración. Fijaos el inmenso pontificado de Juan Pablo II y todo lo que ha producido y lo que ha venido con Benedicto XVI, que es una mirada certera, y un Papa Francisco que ahora mismo promete mucho, ¿no? Parece, joder, esto es como un tobogán, nos estamos subiendo en un tobogán, a ver dónde vamos a acabar. Pues esto es como subirse a la ola, ni más ni menos. Y no pasa nada, no hay que tenerle miedo a la ola. Y no hay que tenerle miedo a hacer la pregunta adecuada, porque el problema de la evangelización es un problema de hacerse las preguntas adecuadas. Y si de aquí salimos con muchas preguntas y con un paradigma un poco cambiado, nosotros nos damos con un canto en los dientes. O sea, no queremos más. Por eso tampoco vamos a enseñar un método en concreto, ni vamos a descender a lo que nosotros hacemos, sino que vamos a plantear la cuestión y pediros esa reflexión personal y de grupo y de comunidad, y vamos a poner esa reflexión delante de Dios, que esto sirva a cada cual para situarse en este contexto de olas de evangelización. Y después vamos a pedir un nuevo Pentecostés, porque para hacer misión necesitamos haber vivido Pentecostés. Y en eso se resume el día. Y en eso se resume lo que yo quería contaros.
he hablado mucho y no me gusta hablar tanto de seguido porque al final es una clase y esto no es una clase, lo recuerdo, esto es una práctica y es una experiencia que vamos a vivir todos hoy. Os animo a prepararos y a disponeros sobre todo, ¿no? Y eso significa que hay que disponerse a pasárselo bien, a compartir y a dejar que Dios nos interpele, nos interrogue, nos cambie el pie, nos cambie de comodidad y nos haga soñar con estas olas que van a venir. Después de la comida explicaré el historiograma, que es el tema y la actividad que vamos a hacer. Va a ser un taller después de la comida en el que va a haber una pequeña explicación y vamos a intentar asimilar todo esto en nuestra historia personal y de comunidad.